Hola y bienvenidos a esta tercera unidad del curso de Fundamentos de Programación. El día de hoy vamos a ver el tercer capítulo que corresponde a las estructuras de control. Entonces, tenemos las estructuras de control y tenemos 4 preguntas, así como siempre lo solemos hacer de entrada para iniciar este capítulo. Una de ellas dice, ¿qué es un condicional o qué es un iterador? Son dos cosas totalmente distintas que ya las vamos a ver luego. La segunda pregunta dice, ¿cuáles son los condicionales? ¿Cuáles son los iteradores? ¿Cómo construye una sentencia condicional o una sentencia iterativa o iteradora? Y también, ¿qué aplicaciones tiene un condicional y qué aplicaciones tiene un iterador? Incluso también podemos, otra pregunta puede ser, ¿cómo puedo yo mezclar un condicional con un iterador? Entonces, todas estas cosas vamos a verlas a continuación. Antes de entrar en detalle de lo que son las estructuras de control condicionales y las iterativas, necesitamos ver esta parte que no la precisé en el capítulo anterior para dejarla para este mismo momento y poder así tenerlo fresco o tenerlo en mente bastante bien. Son los operadores lógicos. Es algo muy importante, por lo tanto está señalado allí. Un operador lógico en sí es un operador que evalúa la relación entre dos o más variables. Usualmente los operadores lógicos son varios y los que se utilizan al menos en el ámbito de la electrónica, en el ámbito de la lógica, ahí se suelen utilizar todos estos tipos. Sin embargo, o al menos en programación, hay dos conocidos como ustedes pueden verlos en pantalla, que son el AND y el OR, es decir, el I y el operador lógico O. Si ustedes son estudiantes universitarios, seguramente pasaron por un curso preuniversitario y allí dentro de la materia de matemáticas vieron el capítulo de lógica proposicional y allí se tratan los operadores lógicos. Asimismo, en los colegios, en los últimos años de estudio también se estudian operadores lógicos. Y esto es muy utilizado en muchos ámbitos, el ámbito de la electricidad, el ámbito de la electrónica, de la informática, no se diga de la programación. Entonces, un operador lógico es básicamente eso, algo que evalúa, una función que evalúa la relación entre dos o más variables. Entonces, hay dos operadores principales con los que vamos a trabajar. Es el operador AND y el operador OR. También hay otro operador que es el operador NOT, pero este es más un operador de negación. Entonces, los principales son los dos primeros que están ahí. Como dice la descripción, el operador AND responde a la pregunta de ¿se cumple A y B? Mientras que el operador OR corresponde a la pregunta de ¿se cumple A o se cumple B? Ahora, como tenemos que relacionar dos o más variables, al menos ahora por ahora vamos a hacerlo con dos variables. Es decir, si yo tengo dos variables y estoy hablando de operadores lógicos, es decir, lógica, yo solo tengo dos respuestas, verdadero y falso, o true y false. Entonces, al momento de yo tener dos respuestas, que la una puede ser verdadera o la otra puede ser falsa, y yo ingresar en medio de ellas un operador, debo de ver cuál es el resultado que va a surgir de esa relación. Ustedes ya ven en el ejemplo alguna de las pruebas, por ejemplo dice R igual true and false, es false, mientras que true or false es true. Sin embargo, vamos a verlo en la consola de Python. Como pueden ver aquí, tengo ya la consola de Python, entonces voy a ingresar al ambiente o al entorno de Python para programar. Entonces, vamos a trabajar primero con el operador AND. Yo puedo tener 4 combinaciones entre true y false trabajando con AND. Es decir, yo puedo tener true, AND, true. Es decir, verdadero y verdadero, eso siempre me va a dar, por lógica y por sentido común, verdadero. Ahora, si tengo falso, AND, false, eso siempre me va a dar falso. Pero ¿qué pasa si yo tengo true, AND, false? El operador y dice que para que algo sea verdadero, ambas variables deben ser verdaderas. Si una de ellas es verdadera y la otra es falsa, y utiliza el operador AND, el resultado es false, no es true. Y asimismo, si yo tengo false and true, tengo una variable falsa y otra variable verdadera, pero estoy trabajando con el operador y.
Y para que el operador AND me dé verdadero, siempre ambas deben ser verdaderas. Entonces en este caso me va a dar false a sí mismo, porque una de ellas es falsa. Con el operador OR ocurre algo distinto. En cambio, si yo tengo true or true, es decir, la una puede ser verdadera o la otra puede ser verdadera, eso es válido y la respuesta es true también. Si yo tengo false or false, me está diciendo la una variable puede ser falsa o la otra variable puede ser falsa. Entonces, asimismo, el resultado debería ser false. Pero si yo tengo true or false, estoy condicionando a que la una variable puede ser verdadera y la otra variable puede ser falsa. Es decir, no necesariamente ambas deben ser verdaderas para que el resultado sea verdadera. Basta que una de ellas sea verdadera para que el resultado entre las dos sea verdadera. Ojo, siempre y cuando se trabaje con el operador OR. Así que esta operación que dice true or false, siempre la respuesta sería true. Asimismo, si yo tengo viceversa, false or true, esa operación, como una de ellas basta que sea verdadera, para que todo el enunciado o toda la proposición sea verdadera, siempre y cuando trabajando con el operador OR, esto también me va a dar true. Listo. Entonces, de esta manera yo he hecho 4 combinaciones con el operador AND y 4 combinaciones con el operador OR. Son las máximas combinaciones que se pueden hacer utilizando 2 variables. Si yo quiero, puedo trabajar con 3 variables, con más variables, y de esa manera puedo seguir aumentando. Ahora, podemos utilizar el NOT también. ¿De qué sentido? Vamos a volver a trabajar con el AND. ¿Qué sucede si yo pongo NOT true en false? Vamos a ver eso. Yo tengo NOT true. El NOT está antes de la variable que tiene el valor de true. Al momento de yo negar el true, ¿cuál es la única posibilidad en que se convierta? En un false. Y yo sé que false y false, como ambas variables son falsas, esa respuesta debe ser false. Vamos con otro ejemplo. Si yo en cambio tengo, por ejemplo, none, not, false, and, false, ¿qué me debería dar eso? Yo estoy negando false. Y la única forma en que se convierta al negar el false es el true. Entonces yo tendría básicamente true en false. Como yo sé que trabajando con el AND ambas deben ser verdaderas para que la proposición sea verdadera, esa respuesta sería false. Porque tengo not false, que vendría a ser true, and false, true y verdadero y falso, eso es falso. Si yo por ejemplo tengo not false and true, ahí sí me debería dar verdadero, porque yo estoy negando el falso, y al negar el falso se hace verdadero. Un verdadero y otro verdadero, siempre eso es verdadero, ¿ya? Entonces todo este juego entre el AND, el OR y el NOT se utiliza mucho en programación para validar condiciones al momento de nosotros escribir nuestro código y querer que se ejecute algo o que no se ejecute algo. Estos básicamente son los operadores lógicos. Es algo bastante importante de tener en cuenta. Ahora, también aquí podemos manejar lo que son operaciones lógicas, pero utilizando signos de agrupación. ¿Para qué? Para que no haya confusión, así como cuando veíamos, por ejemplo, si yo tenía 5 por 6 más 3, es decir, la jerarquía. ¿Qué resuelvo primero? Si la suma, el 6 más 3, o primero resuelvo la multiplicación. Asimismo, puedo establecer operaciones con los signos de agrupación. Es decir, por ejemplo, puedo tener un signo de agrupación y puedo decir aquí false, and, true. Y acá puedo tener or. Puedo tener false, or, true, and, false. Ya. ¿Qué me daría eso? A ver, tengo una operación ya un poquito más compleja. Ya, y tengo, primero, vamos viendo esta parte de aquí. Yo tengo false and true.
Como está encerrado entre paréntesis, yo puedo resolver esa operación que está dentro. ¿Para qué? Para simplificar la expresión y quedarme con una sola variable, con una sola respuesta. En este caso, yo sé que false en true, eso es false. Entonces, tratemos de mantenerlo en la mente, de recordar que esta respuesta es false. Ahora tengo acá un OR y acá tengo una operación. Pero esta es una operación compuesta. ¿Por qué? Porque este paréntesis inicia aquí y cierra acá. Y dentro de esos paréntesis existe una operación compuesta, porque hay otros paréntesis acá. Entonces, ¿cuál es la manera más óptima de resolver esto? Es siempre desde adentro hacia afuera. Siempre se suelen resolver así las operaciones lógicas, desde adentro hacia afuera, al menos cuando hay varios grupos, cuando hay varios signos de agrupación que encierran varias operaciones. Entonces, si yo tengo false, vamos a resolver esta operación que está dentro de estos paréntesis más internos. Si yo tengo false o true, como una puede ser falsa o la otra puede ser verdadera, esta operación es verdadera según lo que vimos anteriormente. Entonces, así mismo, mantengámoslo en la mente, esta operación es verdadera. Ahora, un verdadero y un falso, eso siempre es falso, ¿no es verdad? Entonces, yo ya he resuelto toda la operación que se encuentra de estos dos paréntesis externos. Yo sé que false o true es false y false en false es false. Ahora, false or, ¿cuál es la respuesta que me salía acá? False. Y yo sé que false or false, eso es false. Y esa es la respuesta, ¿ya? Entonces, de esta manera se pueden hacer muchísimas operaciones y les pueden complicar la vida colocando más y más operaciones contenidas dentro de signos de agrupación y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, básicamente esto siempre debemos de tener en cuenta y debemos de tenerlo súper claro, porque al momento de programar y evaluar condiciones vamos a jugar, si se lo quiere decir así, con las variables. Bien, vamos y ahora sí a ver la primera parte de estructuras de control condicionales. Entonces, bien, primero, un condicional. ¿Qué es un condicional? Es una función evaluadora de una condición que devuelve true o false. Como ya veíamos, siempre en lógica proposicional y en estructuras de control solo vamos a tener dos respuestas, verdadero y falso, no hay intermedio. Entonces, el condicional básicamente me permite evaluar una condición y siempre eso me va a devolver tanto verdadero o me puede devolver falso. Ya. Si ustedes como ustedes ven en el lado de acá, tenemos, esto se llama un pseudocódigo, ¿sí? Y tenemos aquí la condición. Esta condición puede ser falsa o puede ser verdadera, y si es verdadera hay sentencias, si es falsa hay sentencias. Esto es lo que se hace siempre en programación, es decir, si la condición me devuelve verdadero, hago una acción. Por ejemplo, qué sé yo, llamo a alguien, pero si la operación me devuelve falso, no la llamo a esa persona. Entonces, eso es un ejercicio de programación súper básico. Dependiendo de qué me devuelva la condición, yo puedo ejecutar una sentencia u otra sentencia. Entonces, para las operaciones condicionales, la función evaluadora que vamos a utilizar es el if. El if es la función evaluadora que vamos a utilizar. Y con el if siempre, al menos en Python, va a trabajar el else. If significa sí, y en el inglés else significa también. Entonces, el if y el else van a trabajar conjuntamente para evaluar condiciones. Ahora, en este cuadrito de aquí podemos ver un ejemplo básico, en el cuadrito de acá también un ejemplo básico. Entonces vamos a trabajar con estos ejemplos que están aquí. Primero, a ver, déjenme salir, por favor, porque está muy abajo el cursor. Ya, ahí. Entonces ahí lo tenemos. Entonces, trabajemos con este cuadro de aquí. Dice x es igual a 2, if x es igual a 2, print x es igual a 2, if print no, x no es igual a 2. Ya.
Vamos a escribirlo y vamos a irlo entendiendo. Primero, algo básico que ya vimos, asignación de valor a variables. Entonces, pongamos una variable a que es igual a 45. Ya tengo ahí una línea de código, a es igual a 45. Ahora, voy a trabajar con el if. Voy a establecer una condición de que si a es igual, aquí quiero precisar algo. Y también lo vimos en la unidad anterior. Yo tengo el igual y tengo el igual. ¿Cuál es la diferencia? Que el igual, solo un igual, significa asignación. Mientras que igual, es decir, dos iguales, eso significa evaluar entre dos variables si es que obviamente son iguales. Pero la una significa asignación y la otra, el doble igual, significa evaluación, ¿sí? O pregunta de si son iguales. Entonces, la forma en que debo establecer una sentencia condicional es la siguiente. Siempre debo de colocar la sentencia o la función evaluadora que es if. Entonces, luego de la función evaluadora if, yo debo de colocar cuál es la sentencia que quiero evaluar. Siempre la operación que yo ponga al lado del if me debe devolver true o me debe devolver false. Siempre me debe devolver un valor lógico, verdadero o falso. No me puede devolver otro tipo de valor, llamémoslo como tal o correctamente, que es un valor booleano. Un valor booleano puede ser verdadero o puede ser falso. No puede ser es incorrecto que al lado del if como resultado nos dé un valor numérico, nos dé un valor alfanumérico, nos dé un valor como un string, etc. Siempre debe ser un valor booleano. Al lado de una sentencia if, de una función evaluadora if, debe resultar un valor booleano. Entonces, si yo digo a es igual a 45, yo estoy preguntando, a es igual a 45, eso me puede volver verdadero o me puede volver falso. Es decir, yo estoy seguro de que eso me va a devolver un valor booleano. Entonces está correcto la sentencia que he establecido. Ahora, luego de if, es decir, si yo pregunto si a es igual a 45, ¿qué debe pasar? Entonces aquí van dos puntos y al momento de ya enter, aquí es lo que se llama la indentación. Aquí no se la ve tanto porque es en consola, mientras que si utilizamos el intérprete, allí sí se vería la indentación. Pero si le... Ay, perdón. A ver, déjenme salir nuevamente. Disculpen el error. Ahí. Ya, tenemos que a es igual a 45 y teníamos eso. Y si yo doy enter, esos tres puntos seguidos significa indentación. Ya vamos a hacerlo igual en el intérprete para que ustedes puedan verlo mejor. Pero en este caso, terminemos este ejemplo. Entonces dice, a es igual a 45. If a es igual a 45, yo quiero que imprima un mensaje por pantalla. ¿Cuál es la función para imprimir? Que también lo vimos en un inicio, es la función print. La función print va acompañada de dos paréntesis y dentro de los paréntesis va el argumento. ¿Cuál es el argumento en este caso que vamos a imprimir? Es un texto, una cadena de texto. Y yo voy a decir a es igual a 45. ¿Ya? Es decir, si a es igual a 45, yo voy a imprimir a es igual a 45. Ya, aquí hay un error, entonces esto es mejor trabajarlo en la consola. Vamos acá, voy a borrar el Pringola Mundo, que fue nuestra primera prueba, y vamos a hacerlo aquí, lo que estábamos haciendo. A es igual a 45, y yo digo if, lo que estábamos haciendo, if a es igual a 45, y aquí vamos a ver mejor la indentación. Mejor vamos a trabajar aquí. Entonces, al momento de yo dar enter, automáticamente se coloca la indentación para establecer que toda sentencia que yo voy a escribir aquí va a estar dentro de este bloque if. Todo un bloque, cuando se trabaja con condicionales o con estructuras de control iterativas, se llama bloque a todas las sentencias que están dentro de todo el condicional. ¿Ya?
Entonces, lo que estábamos escribiendo por consola, yo decía que si A es igual a 45, yo voy a imprimir un mensaje por pantalla que me diga A es igual a 45. Ahora, de lo contrario, ¿qué pasa si no es igual a 45? Entonces ahí viene el también, o else. Else, al lado del else, nunca va una sentencia. ¿Por qué? Porque es como que la última opción. Es decir, si no pasa lo primero, simplemente va a suceder lo de acá. Ya no necesito evaluar más condiciones. Hay otro en que sí se puede evaluar condiciones, que es con el else y el if. Ya vamos a verlo también, pero como esto es un ejemplo súper básico, va directo el else. Entonces, si A no es igual a 45, lo más lógico es que yo también imprimo un mensaje por pantalla, pero aquí que coloque A no es igual a 45. Yep. Ahí. Ahora, listo, vamos a ejecutarlo. Entonces, como lo hacíamos, dábamos clic derecho y aquí dice la opción Run y ahí tenemos la respuesta. A es igual a 45. ¿Por qué? Porque yo aquí hice la asignación de que A es igual a 45. ¿Qué tal si le ponemos 90? ¿Cuál es la respuesta obvia que debe salir? A no es igual a 45. Entonces, al momento de yo ponerle ahí, me va a salir A no es igual a 45 porque obviamente el valor asignado es 90. ¿Ya? Vamos a hacerlo un poquito más interesante. ¿Por qué? Porque yo aquí lo que he hecho es, dentro de la programación, yo le he puesto el valor y lo que hago es simplemente ejecutar y me sale la respuesta. Ahora, ¿qué tal si le digo, ahora qué tal si hago lo siguiente? Voy a decirle al usuario que me dé el valor y que él lo escriba o que él lo ingrese por consola y yo le respondo. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Para pedirle al usuario ingreso de datos, voy a utilizar la función que se llama input. Input es compuesto de in, entrada, put, colocar, es decir, colocar datos de entrada. Y asimismo, input va acompañado de dos paréntesis y dentro de esos dos paréntesis va la sentencia, o no, va la cadena de texto en la que yo indico que quiero que ingrese un valor. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, ingrese un número. Y le doy los puntos para hacerlo bonito y le doy un espacio para que quede todo chévere. Entonces ahora lo que yo he hecho, ¿qué es? Es programar para que el momento de ejecutar el programa, de correrlo, aparezca un mensaje que me diga ingrese un número y el usuario me debe ingresar un número. Y de allí yo le respondo diciéndole que el valor que ingresó no es igual a 45 o es igual a 45. Entonces vamos a ejecutar. Y dice ingrese un número. ¡Wow! ¡Qué chévere! Dice ingrese un número. Entonces, por ejemplo, pongámosle 85. ¿Cuál es la respuesta que debería salir? A no es igual a 45. Porque el valor es diferente. Ahora hagámoslo de nuevo y pongámosle ahora 45. Y la respuesta que me debería salir... Ay, perdón. A ver, algo pasó aquí. Ingrese un número. Ya. ¿Cuál es el error? El error es el siguiente. Cuando yo ingreso un valor, por defecto, Python lo reconoce como un string, es decir, como una cadena de texto. Sin embargo, yo aquí no estoy comparando cadenas de texto, yo estoy comparando valores numéricos. Entonces vamos a aplicar, y qué chévere que sucedió esto, porque vamos a aplicar uno de los conceptos que también ya vimos, que es el casting, es decir, el convertir un valor, un tipo de valor a otro valor. En este caso, ¿qué quiero hacer? Convertir ese valor ingresado, que viene a ser un string, yo lo quiero convertir en un int, en un integer. Entonces, ¿cómo hacía el casting? Era que el valor que está ingresado debe estar dentro de los paréntesis y acompañado del int. Entonces yo quiero hacer esto, int, allí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto, ¿qué significa? Todo eso equivale al valor que yo voy a ingresar, ¿no? ¿Verdad?
Entonces todo ese valor que yo voy a ingresar en sí me representa un string. ¿Qué quiero hacer con ese string? Transformarlo a un entero, para así poder evaluar esta condición que está aquí. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo, o vamos a ejecutarlo ya. Y ahora sí, si yo ingreso 45, me debería salir A es igual a 45. Correctísimo, ¿no es verdad? Listo. ¿Cuál es otra manera? O si yo no hubiese ingresado esto, ¿cuál era la forma para que me salga que A es igual a 45? Sabiendo que yo estoy ingresando 45, pero me dice A no es igual a 45. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cuál es la otra forma de que sin colocar el int, es decir, sin hacer el casting a un integer, me salga que es igual a 45? Es haciendo lo inverso, que en cambio ese 45 que yo estoy evaluando no sea un entero, sino sea un string. Entonces yo lo que puedo hacer, ¿qué cosa es? Hacer el casting aquí. Entonces ya al momento de ejecutar, yo sé que el valor que estoy ingresando es un string, y también lo estoy comparando con otro string, y eso me va a devolver que A es igual a 45. ¿Ya? O la otra forma es que en vez de colocar o hacer el casting, yo simplemente coloco las comillas, y yo sé que al colocar comillas entre un texto, eso se convierte automáticamente en un string, y así mismo 45 va a salir verdadero, y ahí está. ¿Ya? Entonces hay muchísimas formas, y qué bueno que haya salido ese error. No es error, sino esa falla de que ingresaba el 45, pero no, que salía que no era igual, ya, para poder haber explicado esto. Qué bueno. Bien, ahora vamos a complicarlo un poco más. Vamos a hacer este ejercicio que está aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que es está el elif, que quiero explicarlo. Entonces vamos a... Esto no lo vamos a cambiar porque dice A es igual a input, ingrese un número. Acá también tenemos ingrese un número, entonces estamos bien. Ahora, observen algo. Aquí yo tengo x es igual a int raw subguión o guión bajo input. Esto se utilizaba en Python 2.7, pero yo estoy trabajando con la versión 3.6. Entonces la versión 3.6 me dice que no debo, que no es necesario que yo incluya el raw guión bajo int, es decir, directamente el input, ¿ya? Esa es la única diferencia. ¿Por qué? Porque estos ejercicios son, o seguramente se programaron cuando estaban trabajando con Python 2.7, 2.5, entonces ahí tenían que utilizar el raw guión bajo input, pero acá en 3.6 es directamente. Esa es una de las razones por las que solemos utilizar el 3.6, porque es más actualizado, es más sencillo todavía. Imagínense, se ahorran de escribir 3 caracteres más un guión bajo, 4 caracteres. Bien, entonces volviendo al ruedo, tenemos A es igual a input. Voy a hacer el casting de una vez. Y ya, entonces vamos a seguir digitando. Dice acá, según el ejercicio, me dice if x es menor a 0. Yo digo x es igual a 0, print x negativo cambiado a 0. Si x es igual a 0, x es igual a 1, print más. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a poner if, voy a establecer una condición. Que si x es menor a 0, yo que quiero imprimir por pantalla. Quiero decir print x es un número negativo. ¿La verdad? Es correcto. Yo quiero establecer otra condición en que si es igual a 0, me diga x es igual a 0. Como esa condición, pero aún más, yo quiero establecer otra condición que me diga que si x es mayor a 0, me imprima x es mayor a 0. Entonces, como ven, nos faltan dos condiciones. Entonces ya no tendría sentido utilizar el else directamente, porque me falta una condición intermedia. Entonces aquí nos ayudamos de una nueva sentencia que es else if, o podemos escribirlo como el if. Si se dan cuenta, es la abreviatura, ¿sí? Else if, si yo elimino esta parte de aquí, me queda el if, ¿ya? Es la abreviatura, mucho más sencillo. Entonces yo digo el if, si x es igual a 0, ojo, x es igual a 0. ¿Qué pasaba si yo ponía eso? ¿Eso era una condición? No, y mire que
Python es tan maravilloso, si se quiere decir, porque ya me está diciendo que esto no es válido. ¿Por qué? Porque aquí no hay aquí yo no estoy evaluando una condición, aquí estoy asignando un valor, le estoy diciendo x es igual a 0, y eso no. Ya. ¿Cuál es otro error que estoy cometiendo aquí? Aquí estoy trabajando con a, con una variable a, pero yo estoy evaluando una variable x, y esa variable x nunca la he definido, entonces aquí debe ser a. Ese es otro error, y eso suele pasar muchísimo en los ejercicios, cuando se hace ejercicios de programación, muchísimo, porque tendemos a confundirnos en variables, que las declaro unas, otras no las declaro y quiero utilizarlas, y eso me va a dar error de ley. Entonces, ¿qué pasa si es igual a 0? Entonces yo quiero imprimir un resultado por pantalla que me diga x es igual a 0. Perdón, x es igual a 0. Y de lo contrario, ahí se utiliza el else. El else es como que la última opción, es decir, si no pasa todo lo anterior, yo escribo else y digo print, y la respuesta y la alternativa que nos queda es que x es número positivo. Yep. Y listo. Ahora, aquí yo puedo escribir muchas más otras opciones. Obviamente este ejercicio no da para tanto, pero aquí puedo escribir el if, puedo escribir el if, y así sucesivamente, y puedo tener más opciones y más opciones. ¿Ya? Listo. Y al final siempre va el else, porque es, como lo dije, la última opción que debe de pasar si es que no pasan las anteriores. Entonces, si yo ejecuto esto, vamos a ver. Si yo pongo un número, digamos, menos 89, perdón. Entonces, eso es un número negativo, correctísimo. Si yo pongo 125, es un número positivo. Y si yo pongo 0, eso es 0. Entonces está correctamente ejecutado, correctamente codificado, programado nuestro programa. Ya, entonces aquí es necesario tener en cuenta lo que me sucedió en Denantes, en donde yo estaba ingresando un string y estaba evaluando, lo estaba evaluando como un dato numérico. Entonces siempre debo hacer el casting aquí, o debo de a su vez hacer cambios por aquí para que me evalúe strings. ¿Ya? Entonces es súper importante tener eso en cuenta. Esta parte de aquí no la vamos a hacer porque es lo mismo de acá, solo que cambia el tema. Aquí en cambio trabajo con temperaturas. Miren aquí lo interesante, es lo que hablábamos hace un momento y lo que hablábamos también en el capítulo anterior, el respeto a la jerarquía de las operaciones. Aquí tengo un 9/5 por la temperatura más 32. ¿Por qué lo dejo así y no lo pongo entre paréntesis? Porque obviamente la ecuación funciona de esa manera. Primero tengo 9/5, luego quiero que lo multiplique por la temperatura y a eso le sumo 32. La ecuación no es temperatura más 32 y eso multiplicado por 9/5, no. Es 9/5 de la temperatura más 32. Entonces la ecuación es así, por eso no se le añade signos de agrupación. Ojo con eso. ¿Ya? Entonces, como les decía, lo mismo, y ya podemos pasar a las otras estructuras. Tenemos ahora las estructuras de control iterativas. Iterativas viene de iterar. Iterar significa repetir cuantas veces sea necesario, y aquí vamos a ayudarnos de un iterador, y un iterador es básicamente una función que ejecuta una acción mientras se cumpla una condición. ¿Ya? Entonces aquí hay dos estructuras de control iterativas, el for y el while. ¿Cómo se diferencian? De la siguiente manera. Tenemos en esta parte de aquí dos recuadros, en uno está el for, en otro está el while, y la primera es el for. Dice, función iteradora de los ítems de cualquier secuencia en el orden establecido. Es decir, yo tengo un conjunto de datos, digamos que están en una lista. Más adelante, ya el siguiente capítulo, si no me equivoco, toca listas, ahí vamos a ver. Pero digamos que tenemos una lista de 100 elementos y yo quiero recorrer cada uno de ellos. Entonces yo, para recorrer cada uno de ellos, una de las formas más fáciles es con un lazo for. Estos se llaman lazos. ¿Por qué? Porque son bucles. ¿Ya? Entonces
Lo que yo quiero hacer es recorrer esa lista con los 100 elementos. Entonces, la forma más fácil es apoyarme en la función iterativa for. ¿Por qué? Porque for significa, viene del inglés que es para. Entonces yo digo, para cada elemento o para cada índice, yo quiero obtener el valor que se encuentra en ese índice. Entonces, de esa manera yo recorro la lista. O también, por ejemplo, quiero recorrer un rango de números, es decir, del 1 al 10. Yo quiero ir del 1 hasta el 10 y por cada vez que avanzo, quiero ir imprimiendo por qué valor voy. Esa es otra forma de utilizar un lazo for. Entonces vamos a borrar esto de aquí para trabajar con el lazo for. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio para ir explicándolo. ¿Cuál es la forma de colocar una sentencia de la siguiente manera? For, y luego debo de colocar lo que se va a llamar el iterador. Aquí voy a definir la parte del iterador. Usualmente para iteradores o como nombres de como variables iteradoras, colocamos una sola letra, ¿sí? Que usualmente es la i, que significa, viene de index, ¿ya? O puede ser la A, puede ser la B, puede ser la C, etc. O también se pueden utilizar palabras. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una lista de palabras, yo lo que voy a recorrer es las palabras. Entonces yo puedo poner for palabra, ¿ya? En lista. Ya. Dejémoslo aquí por un momentito para explicarlo. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí, o lo que yo debo hacer aquí, esta es la sentencia utilizando la función iterativa for. Entonces, va la sentencia, va la función for, luego debe ir el iterador, el nombre del iterador, que en este caso le puse palabra porque es una lista de palabras. In significa en, y lista es en donde yo quiero recorrer. Entonces yo básicamente lo que digo es, para cada palabra en la lista que es de palabras, y aquí coloco en este bloque, como ya lo vimos, cómo se llamaba, todas las sentencias que quiero, todas las líneas de código que quiero que se ejecuten para cada palabra en esa lista. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con palabras mismas. No voy a borrar eso. Voy a darle aquí Enter y voy a poner aquí lista. Y voy a definir una lista. ¿Ya? Digamos, vamos a hacerlo con números. Ojo que aún no entramos a listas, pero siempre para explicar esto de los lazos es necesario trabajar con ellas. Por eso no estoy entrando tanto en detalles de listas, sino solo de esa manera. Una lista, como ya la expliqué también varias veces, se identifica por tener dos corchetes y todos los elementos que estén dentro de la lista deben estar separados por comas. Básicamente eso es una lista, no hay donde perderse, no hay donde complicarse. Como es un número, yo voy a ponerle número, o digamos num. Entonces yo digo, por cada número en la lista, ¿qué quiero hacer? Algo básico, digamos, imprimir el valor por el que voy iterando. Entonces digo print y aquí digo num. ¿Ya? Aquí, ¿qué estoy haciendo? Ojo, cuando yo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando yo utilizo este num? Cuando yo utilizo este num, esto es lo que se denomina una variable dinámica. ¿Por qué es dinámica? Porque va cambiando en el tiempo o al iterar. ¿Por qué? Porque yo voy recorriendo la lista. Cuando yo estoy aquí, ¿qué valor toma esta variable num? El valor de 1. Yo salgo de este lazo y necesito otro valor. ¿Cuál es el valor que le sigue? 2. Y así sucesivamente. Por eso se llaman lazos, por eso se llaman bucles. ¿Por qué? Porque yo estoy recorriendo la lista y cada elemento de la lista se va a asignar a esta variable dinámica que se llama, ¿ya? Que es num. Entonces yo obviamente debo de, dentro del bloque que estoy trabajando con este for, debo de trabajar o debo de realizar o debo de escribir mi código trabajando con la variable con la que estoy en ese momento iterando. Entonces por eso le puse print num, porque quiero que se imprima justamente el valor de la variable que en ese momento se está iterando. Entonces si yo ejecuto esto, ¿cuál es la respuesta que me debería salir? 1, 2, 3, 4, 5 en secuencia de manera vertical. ¿Ya? Como ustedes lo ven ahí, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a recorrer lista, entonces yo digo for num lista. Primero,
el 1. Entonces 1 se asigna 1 y se imprime primnum, que es 1, 1. Pasa a la siguiente, 2, se imprime 2, pasa a la siguiente 3 y así sucesivamente hasta el 5. ¿Ya? Puede ser lo más interesante. Por ejemplo, pongamos un contador. ¿Para qué un contador? Bueno, su nombre ya lo indica, cuenta. O en este caso vamos a añadir. ¿Qué quiero hacer? Quiero que ese contador que está en 0, cada valor que voy tomando de la lista lo voy añadiendo a ese contador. Entonces yo lo que quiero hacer es contador. Y esto es bueno también para explicar lo que ya vimos también. Yo quiero a este contador añadirle el valor que vaya tomando la variable aleatoria al momento de recorrer la lista. ¿Cuál es la forma más lógica de hacerlo? Es que al contador yo voy a redefinir esa variable contador como el contador mismo, que es el original, más el valor que se le asigna dinámicamente, que en este caso es num. Pero ya dijimos que esta es una forma larga, extensa de hacerlo. ¿Cuál es la forma más corta? Es simplemente aquí añadiéndole más. Y ahí simplemente estoy diciendo que al contador le voy a agregar el valor del otro lado del igual, que en este caso es num. Entonces en ese caso yo estoy añadiendo cada vez que tomo un valor al contador. Y puedo imprimir incluso print contador. ¿Para qué? Para ir viendo cómo se va añadiendo cada número a este contador. Entonces si yo ejecuto esto, me debería dar 1 primero, porque estaba en 0. Entonces al momento de yo, el 1, sumarlo aquí, me da 0 más 1, 1. Vale 1. Luego, ¿qué valor tomo? 2. 2. ¿Qué valor guardaba aquí? 1. 2 más 1, 3. Perfecto. 3. ¿Qué valor nuevo toma? 3. 3 más 3, 6. Perfecto. 6 más el valor siguiente, 4. 10. Y más el valor siguiente, 5, 15. Y el resultado que está aquí en la parte inferior. Entonces, de esa manera he hecho un nuevo ejercicio interesante, bonito, ¿ya? Utilizando lo que son lazos. Ya. Vamos a hacer este ejercicio de aquí, porque también es interesante. Y de paso explico esta parte del print. Esta cadena de texto que está aquí hay una coma y acá hay una operación. Entonces, si eso está entendido, vamos a ver la otra parte. Borremos todo esto porque no vamos a utilizarlo y vamos a poner ahora for y inRange. Y de paso explico la función. Ya. Listo. Ahora, ¿qué significa esta expresión que he escrito ahí en el intérprete? Ya sabemos cuál es la estructura de esto, ¿no? ¿Verdad? Yo tengo for, esto se llama variable dinámica porque va cambiando. In significa en dónde quiero recorrer y range es el lugar en donde voy a hacer la iteración. La función range es una función de Python que es, bueno, significa rango y me establece de dónde a dónde quiero recorrer o qué grupo quiero recorrer. Usualmente o siempre va a ser esto valores numéricos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la forma de escribir dentro de esos dos paréntesis? Es de la siguiente manera. Si ustedes se dan cuenta, aquí incluso Python ya me ayuda. ¿Qué debo poner? Aquí me dice range, paréntesis, perdón, y qué es lo que debo poner dentro. Esto de self range está hablando de la misma función por sí solo. No debemos hacer caso a esto. Vamos con la siguiente, me dice start. Start significa iniciar, me dice que aquí debo ingresar el número con el cual iniciar. Luego debo colocar una coma. Luego debo colocar el valor final. Y luego debo colocar step, salto. ¿Cuál es el salto? Y el salto siempre va a ser de 1. Es decir, yo puedo hacer esto. Desde 2 hasta 15, saltándome 1. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a comenzar, ¿se acuerdan que esto decía que era el start? Entonces yo voy a comenzar en 2, voy a llegar hasta 15 y cada vez me voy a saltar 1. Yo puedo saltar 2 y vamos a ir probando para que ustedes vayan viendo de qué manera funciona. Digamos y. Entonces yo comienzo desde el 2, llego hasta el 15 y voy saltándome 2. Primero 1, para ver cómo cambia. 1. Entonces obviamente va a comenzar 2, 3, 4, 5, 6. Como ustedes pueden ver, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 14. ¿Por qué 14?
Eso también ya lo vimos en el capítulo anterior, de qué se trataba, de que usualmente cuando son rangos o cuando yo establezco un valor inicial y un valor final, lo que Python o cómo Python lo interpreta es de la siguiente manera. El corchete va primero y luego va el paréntesis. Y aquí va 2, por ejemplo, 15. ¿Qué quiere decir esto en matemática? Que el corchete sí me significa un intervalo cerrado. Quiere decir que yo voy a partir del 2 tomándolo en cuenta. Mientras que el paréntesis en matemática, cuando tengo un par ordenado de esta manera, esto me significa, un intervalo abierto. Quiere decir que el valor que está de este extremo yo no lo voy a tomar en cuenta, sino voy a tomarlo hasta el anterior, que en este caso es el 14 porque estoy con enteros. Entonces, antes del 15 está el 14, entonces quiere decir que yo voy a llegar solo hasta el 14. ¿Qué debería hacer si quiero llegar hasta el 15? Aquí le sumo simplemente 1. ¿Por qué? Porque aquí sería 16 y llego hasta el 15. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta también. Y es algo que los estudiantes no siempre lo recuerdan y por eso también se caen a veces en exámenes, en lecciones, porque les piden iterar, pero ellos piensan que colocando 15, por ejemplo, ya van a llegar hasta allí, pero falso, sino que llegan hasta el número anterior. Por esa razón, porque siempre al del extremo derecho, en este caso, siempre va a estar el paréntesis y el paréntesis significa un intervalo abierto. Bien, entonces, teniendo esto claro en cuenta, ¿qué pasa si yo le pongo 2? Voy a tener un salto de 2, sería 2, 4, 6 en adelante y es lo que ven ustedes. 2, 4, 6, 8, 10 y así mismo yo puedo ponerle por ejemplo 5, va a ser mucho más corto porque me estoy dando grandes saltos, 2, 7, 2, ¿ya? Entonces de esta manera puedo jugar. Ahora, no siempre es necesario escribir estos tres valores. ¿Qué pasa si yo solo lo dejo allí? ¿Ya? Python, la función range de Python sobreentiende que el salto es 1. Si yo borro y dejo hasta allí, eso se sobreentiende tácitamente que el salto es de 1 en 1. ¿Ya? Y es lo mismo, como ustedes pueden ver, desde 2, 3, 4, 5, 6, 7, que si yo hubiese colocado, el 1. ¿Ya? Eso es súper importante tener en cuenta también. Es un truco que nos enseña Python. ¿Ok? ¿De qué otra manera puedo hacerlo? Yo puedo dejarlo allí. Híjole, comencé con 3, luego lo reducí a 2 y ahora lo reduje a 2, ahora lo reduje a 1. Entonces, ¿qué pasaría allí? Pues simplemente que va a comenzar a iterar desde ¿cuál sería el valor lógico? ¿Cuál sería el valor por lógica que comenzaría a iterar? Desde el 0. Bien, desde el 0 comienza a iterar y llega hasta el 15. No, llega hasta el 14. Porque, ojo, recuerden, siempre el extremo está del lado derecho abierto, no está cerrado. ¿Bien? Entonces, si yo ejecuto esto, va a comenzar desde el 0 y me va a llegar hasta el 14, como ustedes pueden ver. ¿Ok? Perfecto. Entonces, de esa manera ya he explicado el range, que es súper fácil de utilizarlo. Y bien, vamos a hacer el ejercicio que estaba aquí. Me dice, a ver, for i in range 15, ¿qué debo hacer aquí? Me dice num es igual a eval, input, enter a number, print the square, your number is... Ya. Vamos a colocar que número, o vamos a hacerlo de otra manera. Dice for in range 15, yo voy a decir que vamos a hacer de esta manera, print, y de paso le explico también lo que les decía del print. Yo voy a decir el cuadrado del número más, y aquí voy a hacer algo interesante. Primero, voy a hacerlo de esta manera. Quiero hacer este formato. Lo voy a poner acá abajo para que ustedes lo puedan ver. Quiero que se imprime este formato. El cuadrado del número, por ejemplo, 5 es 25. Quiero hacer ese formato. ¿Ya? Entonces, yo sé que desde aquí hasta acá es string.
Sin embargo, este número que está tomando aquí es un valor numérico. Y ustedes saben, yo no puedo sumar strings más valores numéricos. Entonces, ¿qué debería hacer aquí? Un casting. Y ese casting quiero hacerlo del valor del iterador, que en este caso es i. Voy a ponerlo en la parte de acá abajo para que ustedes puedan verlo ahí. Entonces yo estoy diciendo el cuadrado del número i, y aquí le sumo más es, y aquí le doy 2 puntos, espacio para hacerlo chévere, y digo más, y aquí hago otro casting y digo ¿cuál es el cuadrado de un número? Es i elevado al cuadrado. ¿Okay? Entonces quiero hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que he hecho ahí? Es el mismo formato que está acá abajo, pero haciendo casting. ¿Por qué debo hacer casting? Porque yo no puedo sumar un string más un dato numérico. Ojo, entonces debo hacer casting de este y debo hacer casting de este. ¿Cómo he hecho el casting? Digo print el cuadrado del número str i, que es el iterador, es str nuevamente, estoy haciendo un casting i elevado al cuadrado. Es del cuadrado del número i. Y ojo, siempre aquí le pongo el más porque estoy añadiendo cadenas de texto. Ojo, cadenas de texto. Aquí está un casting str. Entonces, si yo imprimo eso, vamos a tener 15 resultados. ¿Por qué? Porque comienza desde cero, como ustedes pueden ver ahí. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Que aquí no le he puesto espacios, entonces todo me va a salir junto. Si yo vuelvo a ejecutar este de aquí, ustedes pueden ver, ahí va a salir más ordenadito. El cuadrado del número 0 es 0, 1 es 1, 2, 4, 6, hasta el 14. Bien. Otra forma de hacerlo, se los explico acá abajo. Print. Otra forma de hacerlo es el siguiente. Voy a hacer de esta forma. El cuadrado del número, y aquí voy a hacer esto. Voy a poner un símbolo de porcentaje S, es el cuadrado del número es tal como quiero, tal como lo hice arriba, es S. Y aquí voy a dar enter, aquí voy a poner coma, y voy a poner coma y bueno, perdón. Ya bien, entonces tenemos print el cuadrado del número. Aquí he puesto estos símbolos que ya voy a explicarlos. Acá también tengo el símbolo de porcentaje y aquí tengo este. Entonces, si yo ejecuto esto, me debería dar la misma respuesta. Y obviamente me da la misma respuesta. Como ustedes ven, 2 veces repetidas porque estas 2 sentencias son iguales. Ahora, ¿qué hice aquí? Esta es otra forma de imprimir en Python. Es otra forma de imprimir en el sentido de colocar dentro de la función para imprimir una cadena de texto, pero bastante diferente, ¿sí? Bastante diferente a la que está acá. Si ustedes pueden ver, esta cadena de texto, no sé, al menos yo la veo un poco más compleja. ¿Por qué? Porque tengo que hacer casting primero, tengo que luego ir sumando, ¿ya? Y esta manera es mucho más fácil, como ustedes pueden ver. ¿Qué significa esto? En Python, al momento de yo poner un porcentaje, estoy diciendo que fuera de la cadena de texto, al momento de yo colocar el porcentaje, voy a indicar cuál es el valor que le corresponde a cada porcentaje que yo he puesto en el orden en que he ido poniendo los porcentajes. Es decir, este es el primer porcentaje que puse, este es el segundo porcentaje que puse. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el valor que quiero colocar aquí obviamente debe ir primero en la lista, que bueno, no es una lista, en la tupla, digámoslo así, que pongo luego del porcentaje fuera de la cadena de texto. Entonces, este es el primer valor y lo separo por comas, como obviamente son las tuplas, que bueno, eso también ya vamos a ver mucho más adelante. Y el segundo valor sería el que está aquí. Ahora, como ustedes verán, o como se habrán dado cuenta, en un principio yo puse S. ¿Por qué le cambié S? Porque S es para string, ¿ya? S es para string, mientras que D es para un dato entero. ¿Qué pasa si quiero hacerlo decimal o quiero imprimir decimal? Yo pongo punto y pongo la cantidad de decimales y pongo F. Eso me va a decir, ¿sabes qué? El valor que yo te voy a entregar va a ser con 2
esto es de f, de float, 2 decimales, ¿ya? Pero como estoy trabajando con enteros, viene a representar los enteros. Entonces, de esa manera he hecho otra forma de imprimir. Es decir, pongo mi cadena de texto respetando los iguales, perdón, respetando los porcentajes, y luego pongo el porcentaje y pongo la tupla con los elementos en orden que quiero que se imprima. Y como ya lo ejecuté, eso es lo mismo. ¿Ya? Bien. Entonces, de esa manera lo he hecho. Y ya, con eso he explicado lo que es el range. A ver, veamos acá otro ejemplo. Tengo print A, print B, print C, rand int, random. Ya. Vamos al otro lazo. Vamos al otro lazo, porque con esto ya he explicado el for. Vamos al lazo while. El lazo while, también me di en inglés, significa mientras. Ese mientras que me dice que mientras la condición sea verdadera, voy a ejecutar una acción. Ojo, el while, que es mientras, y aquí debo poner una condición que siempre me deba devolver true. Es decir, asimismo como el if, siempre acá adentro me debe de devolver un valor booleano. Y ese valor booleano puede ser verdadero, puede ser falso, pero para el while siempre debe ser verdadero. ¿Por qué? Porque mientras algo sea verdadero, yo voy a ejecutar la acción. Mientras algo sea falso, yo no. ¿Para qué querría ejecutar algo? Para eso, mejor utilizo un if y un for. Pero el while, para utilizar el while, siempre el valor booleano que me debe resultar dentro de esos paréntesis, si es que quiero que se ejecute todo el bloque de acciones que voy a escribir dentro del lazo while, me debe arrojar un valor booleano verdadero o true. Entonces, ojo con eso. Y ya, vamos a hacer el ejercicio que está aquí abajo, y una vez para ir explicando varias cosas. Entonces, como ustedes recordarán, en el capítulo anterior vimos lo que es la función random. Random es una librería de Python. Entonces yo, para llamar a las librerías, yo debo hacer un import, y el import lo hago diciendo import random. ¿Ya? Pero yo no solo voy a utilizar random, sino que voy a utilizar una función de esa librería random que se llama randint, es decir, escoger un valor entero. Entonces yo voy a decir from, yo voy a hacerlo de esta manera. Y eso es lo bueno, que al momento de usted escribir una sentencia, usted puede interpretarla como en el lenguaje humano se lo hace. Y es muy bueno. ¿Por qué? Porque yo básicamente lo que le quiero decir a Python es esto. ¿Sabes qué, Python? Quiero que es decir, from, de la librería random, ¿sabes qué? Yo quiero que me importes la función o tu función que te pertenece, que es randint. Y ¿sabes qué? Yo no quiero que me la importes como randint, sino quiero que me la importes como digamos, RI. ¿Bien? Y eso es una línea de código. Y lo he hecho trabajando con el lenguaje interpretativo, con el lenguaje humano. Nuevamente le he dicho, ¿sabes qué, Python? De tu librería random, quiero que me importes la función randint, pero no quiero que me importes solo como randint. Quiero hacerlo mucho más corto. Quiero que me lo importes como RI. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer ahora es, voy a crear una variable que se va a llamar nums, que va a ser número secreto. Y esa variable número secreto va a ser RI, que es RI, la abreviatura de randint, que lo importé de random. RI, quiero que elijas un número aleatorio entero entre el rango que yo te voy a dar. Y el rango que yo te voy a dar va a ser desde 1 hasta, hagámoslo pequeño, porque voy a utilizar una while, entonces voy a tener un número de intentos. Hasta 10. Ojo, ¿qué quiere decir? Que el valor el valor secreto en el cual me va a escoger aleatoriamente randint va a ser de 1 a 10,
No, va a ser desde 1 hasta 9. ¿Ok? Listo. Entonces ahí tengo mi número secreto. Obviamente secreto porque es un número aleatorio. Y ahora lo que yo voy a hacer es... voy a utilizar el lazo while por primera vez. ¿Cómo utilizo el lazo while? ¿Qué debo de establecer aquí? La condición para que se ejecute. Entonces la condición es la siguiente, es que aquí voy a establecer la variable número y es del usuario, digámosle num_u, y va a ser igual a 0, tal como en el ejemplo de aquí. Y de aquí voy a utilizar el lazo while. Entonces le voy a decir, ¿sabes qué? Mientras, y vamos a utilizar nuevamente el lenguaje humano. Voy a decirle, mientras, ¿sabes qué, Python? Mientras el número del usuario sea diferente, recordarán este operador significa diferente de el número que tú elegiste aleatoriamente. Aquí estoy cometiendo otro error. ¿Cuál es el error? Aquí tengo num_u, pero estos son minúscula y esta es mayúscula, y acá que estoy poniendo mayúscula, y eso me va a dar un error. Ojo con eso. Mientras, entonces les digo, ¿sabes qué, Python? Mientras el número del usuario sea diferente al número secreto, yo voy a decirle al usuario que, a ver, aquí sería num_u, y aquí va a ser input, int, el casting de la vez, adivina el número. Y entonces le he dicho, mientras el número del usuario sea diferente al número secreto, yo quiero que le vuelvas a preguntar o le vuelvas a decir al usuario, ¿sabes qué? Dime, o sea, ingresa el número que tú pienses que es decir, adivina el número. Luego de que se cumpla este lazo, es decir, ¿cuándo yo salgo de este lazo? Y es otra de las cosas importantes que debemos tener en cuenta. Al momento de yo entrar a un lazo, obviamente yo debo de salir del lazo. Esa es la manera correcta, la manera lógica. Salvo que sea un lazo infinito, un bucle infinito, que también es uno de los errores que se suele cometer al momento de programar, y yo nunca salga de ese lazo, y ese es un bucle infinito, y la computadora se me va a colgar porque estoy gastando mucha memoria, etc. Entonces, al momento de yo salir de este lazo, ¿cuándo va a ser? Cuando finalmente el usuario que pase adivine el número, correctísimo. Entonces, luego de que se cumpla eso, obviamente va a ser cuando adivine el número. Entonces yo de ahí, luego de salir de ese lazo, le voy a decir, ¿sabes qué? Has adivinado el número. ¿Ok? Y allí obviamente se acabará este pequeño jueguito. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es ejecutar. Y dice, adivine el número. Entonces, ¿qué tal si le pongo 1? Me dice, adivine el número. Le pongo 2. Y me dice, adivine el número. Es decir, no he adivinado aún el valor. Está entre 1 y 9. 3, me dice, no. 4, no. 5, tampoco. 6, tampoco. 7, tampoco. 8, tampoco. 9, tampoco. 10, bueno, peor. Y me dice, ¿ves? 10. Has adivinado el valor. ¿Ya? Entonces, has adivinado el valor. Entonces recuerden, rand_int toma en cuenta los dos valores, y en este caso el número elegido es el 10. Puedo volverlo a correr y 1, 2, 3, 4 y el 4, miren, 4 ha sido el valor que he elegido y allí se acaba el juego. ¿Por qué?
porque el número lo he adivinado y ha sido el 4. Entonces, ojo. Y tengámoslo en cuenta, randint es la única función, o dentro de las únicas funciones, al menos creo que no se me viene a la mente otra función, en que se pueda decir que ambos valores que yo ingrese van a estar de esta manera, es decir, 0,5, perdón, 0,5. Es decir, ambos valores van a estar incluidos. La mayoría de las veces siempre va a estar de esa manera. El extremo derecho va a ser no incluido. Entonces de esa manera he trabajado con el lazo while. Recordando, ¿qué es el lazo while? Es una función que ejecuta líneas de código siempre y cuando la condición siga siendo válida. Ya, ojo, siempre y cuando la condición siga siendo válida. ¿Qué quiere decir? Que siempre que esto me devuelva true. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al inicio, el número es 0. Y el número escogido obviamente no va a ser 0 porque estoy partiendo de 1. Entonces esta condición siempre me va a partir desde verdadero. Y desde allí voy a ir cambiando hasta que esta condición sea falsa. ¿Y qué pasa cuando la condición sea falsa? Yo salgo. ¿Ok? Salgo. Entonces hasta allí tenemos estructuras de control iterativas. Sentencias anidadas. Ya. Antes de esto, quiero también explicarles dos cosas. En la programación existe también lo que se llaman dos, se pueden decir auxiliares para lazos, que es el break y es el continuo. ¿Ya? A los profesores de programación usualmente, y esto conviene más por ética, se puede decir, no es conveniente dar esto a los estudiantes, este break y este continuo. ¿Por qué? Porque esto contribuye a malas prácticas de programación. Es decir, muchas de las veces se utiliza esto como pequeñas trampas. ¿Para qué? Para que al momento de uno estar programando, si es que llega un punto en donde yo quiero salir bruscamente, al menos de lazo, yo por ejemplo puedo utilizar el break. El break significa, es decir, si yo pongo aquí, a ver, allí. ¿Qué pasa cuando yo pongo esto? Si yo pongo el break, break significa romper o salir bruscamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo entro a este lazo y yo comienzo a ejecutar las líneas de código, al momento de yo llegar hasta aquí y pasar a esta opción de acá, aquí dice un break. Y este break, ¿qué me dice? ¿Sabes qué? Aquí se acaba, yo ya no ejecuto más líneas de código, las que estén acá no las voy a ejecutar, y lo que voy a hacer es salir del lazo. ¿Y qué salir del lazo? Es volver hasta acá. ¿Ya? Entonces ese es el break. El break rompe la continuación del lazo y sale del lazo. ¿Ya? ¿Qué es el continuo? Como su nombre lo indica, continúa con las líneas en cambio. No vuelve a ejecutar el lazo, sino que continúa con las líneas de código que están fuera del lazo y siguientes del lazo. ¿Ya? Son dos cosas distintas. El break hace romper la continuidad, pero vuelve acá. Mientras que el continuo rompe la continuidad de las líneas de código dentro del bloque, dentro del lazo, pero no vuelve acá, sino que continúa en esta parte. ¿Ok? Listo. Ya, entonces eso es lo que les quería explicar con respecto al break, con respecto al continuo. Como les digo, son malas prácticas de programación aprender de esta forma. Puede que sea útil, sí, puede que sea útil en ciertos casos extremos, pero al menos es súper importante tratar de evitarlo. Y siempre se puede, ¿sí? Siempre se puede. No hay excusas para utilizar break o continuo. Salvo en casos muy excepcionales, pero siempre se puede evitar. Por eso no es bueno acostumbrarse a ello, porque al menos para los profesionales en programación
siempre deben mantener esa ética profesional, ese código deontológico. Bien, entonces luego de esto vamos a pasar al último tema de este capítulo de hoy de estructuras de control. El último tema es sentencias anidadas. Bueno, ya les puede decir algo el título mismo. Dice sentencias anidadas o nested loops. Significa que yo dentro, hasta ahora hemos visto lazos simples. ¿Qué quiero decir con lazos simples? Es decir, yo tengo, voy a borrar esto de aquí. Es decir, yo tengo un for y dentro de ese for yo voy a tener líneas de código y salgo del for y se acabó. Pero ¿qué pasa ahora si tengo un for y dentro de ese for tengo otro for y dentro de ese for tengo otro for y dentro de ese for imagínense un while y dentro de ese while tengo un for y así sucesivamente? Eso se vuelve un bucle dentro de un bucle y dentro de otro bucle y eso se llama sentencias anidadas. Y aquí es usualmente en donde hay más posibilidad de caer en un bucle, en un bucle infinito, si es que no se va trabajando de una manera ordenada, de una manera sistemática. Entonces, ¿cuál es el uso de estas sentencias anidadas? Cuando yo quiero recorrer, por ejemplo, yo tengo dos listas y yo quiero recorrer el contenido de una lista, pero por cada valor que voy tomando del contenido de una lista, quiero recorrer a su vez todo el contenido de otra lista. Voy a hacerlo de manera más explícita porque creo que no están entendiendo. Por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y de una vez vamos a ejecutar. ¿Dónde vamos a trabajar aquí? Y acá tengo lista 2. Aún no hemos, nuevamente y recalco, no hemos visto listas, pero voy a trabajar con ellas porque para explicarlo de la mejor manera. Tengo dos listas, lista 1 y lista 2. Entonces, yo puedo utilizar sentencias anidadas ¿para qué? ¿Qué tal si quiero que por cada número que recorra en la lista 1, por cada número que recorre en la lista 1, quiero irle agregando el número de la lista 2 y quiero imprimirlos? ¿Ya? Voy a hacerme entender mejor. Quiero hacer esto, voy a comenzar con un for. Le digo, for, ¿sabes qué Python? Quiero que por cada elemento de tu lista, por cada elemento en tu lista 1, quiero que para cada elemento, ojo con esto, siempre en las sentencias anidadas, y este es otro de los errores, siempre en las sentencias anidadas, cuando yo utilizo un lazo, aquí ya estoy utilizando un iterador, acá tengo que utilizar otro iterador, y no es correcto que utilice el mismo iterador, ¿ya? Debo utilizar iteradores distintos. Por eso es lo que les decía también al inicio, que si usted lo utilizar letras, es decir, yo puedo decirle aquí, for lm1 en tu lista 1, tiene sentido 1, 1, y acá debo decir for lm2 en tu lista 2. ¿Sabes qué quiero hacer? Voy a decirle imprimir, voy a parear, es decir, a cada elemento lo voy a unir con este de aquí, que es decir, quiero que se imprime 16, 17, 18, 19, aquí sería 110, acá sería 26 y así sucesivamente, ¿ya? ¿Cómo hago eso? Como quiero unir dos números, no quiero sumarlos, quiero unir, entonces ¿qué debo hacer? Un casting, porque quiero, en otras palabras, unir cadenas de texto. Entonces voy a decir lm1 más lm2. Entonces, ¿qué voy a obtener? Ya ustedes podrán ver, y es eso básicamente. Es decir, quiero que para cada elemento de la lista 1, quiero parearlo con todos los elementos de la lista 2. Entonces, lo que voy a obtener es 16, y como ustedes pueden ver aquí, 16, 17, 18, 19, 110, porque esto solo estoy agregando, no estoy sumando. Luego cojo el elemento 2 y lo vuelvo a parear con todos los elementos de la lista 2, con el elemento 3 y así sucesivamente. En total, ¿cuántos elementos obtengo? 5 por 5, 25. ¿Ok? Esa es una sentencia anidada, bastante sencilla. Por ejemplo, hay veces que se utilizan esas sentencias anidadas como para resolver sistemas de ecuaciones, pero eso es de una manera muy, se puede decir,
resolver un sistema de ecuaciones utilizando sentencias anidadas de una manera muy rústica. ¿Por qué? Porque obviamente un sistema de ecuaciones puede tener soluciones enteras, en donde sí sería conveniente, pero puede tener también soluciones decimales o fraccionales, yo no lo sé. Si son soluciones fraccionarias o decimales y yo quiero utilizar un range, yo sé que un range es solo para enteros, no para decimales. Entonces ahí habría problema. Porque si yo me pongo a hacer un bucle, por ejemplo, utilizando range, que yo sé que es enteros, pero qué sé yo, la solución del sistema es decimales, ese bucle va a ser infinito, porque nunca me va a encontrar una respuesta que me dé la respuesta exacta, que es un decimal. ¿Ya? Y es lo que ustedes pueden ver, por ejemplo, en este cuadro de aquí, en donde básicamente es un sistema de ecuaciones. Bueno, no es un sistema de ecuaciones, es el teorema de Pitágoras. Vamos a desarrollarlo ya. Entonces, esto supongo que está entendido, creo que lo he explicado bastante bien. Aquí lo que he hecho es un bucle para que cada elemento de la lista 1 me lo paree con todos los elementos de la lista 2. Es decir, va partiendo rayos hacia todos los elementos de la lista 2. Va lanzando vectores hacia todos los elementos de la lista 2. ¿Okay? Puedo hacerlo al revés también. Puedo decir que cada elemento de la lista 2 lo voy pareando con todos los elementos de la lista 1. Ustedes pueden jugar de una manera increíble con esto. Vamos a hacerlo del teorema de Pitágoras. Voy a decir for x in range, ojo, ranges enteros, y voy a decirle hasta de 1 a 100, tal como me dice. Y ahora le voy a decir for y in range 1 a 100 también. Y le voy a decir for z in range. Miren que aquí ya estoy utilizando ya 3 lazos anidados. Perdón, 1 a 100. Ya, entonces yo estoy haciendo 3 lazos anidados. Estoy diciendo, para cada valor de x en el rango de 1 a 100, quiero que tomes el valor de y en el rango de 1 a 100, y a su vez, para cada valor de z en el rango de 1 a 100, quiero que ejecutes esta opción. Si es que x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado es igual a z elevado al cuadrado, quiero que me imprimas la tupla, ojo, la tupla x, y. ¿Por qué quiero la tupla x, y? Porque esta es la tupla que me va a resultar que al momento de yo elevar los dos al cuadrado me va a resolver z. Hagamos una tupla triple. Entonces yo sé que cuando se me imprima una tupla de esos 3 caracteres, yo estoy seguro que al elevar x al cuadrado y al elevar y al cuadrado, voy a obtener el valor de z elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque esa es la condición que he establecido aquí, ojo. Y si yo ejecuto esto, me deberían salir las tuplas en donde se cumple eso. ¿Okay? Y miren, ha salido varias tuplas, como ustedes pueden ver. Podemos trabajar con las primeras, que es mucho más simple. Las otras ya son un poquito más complejas, porque hay que elevar 24 al cuadrado, por ejemplo. La primera, esta es súper conocida en teorema de Pitágoras. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 16 más 9 es 25, 5 al cuadrado es 25, 25 igual a 25, correctísimo, es válido. Y así sucesivamente puedo hacerlo. Es de la misma, que eso que es de la inversa. Ya puedo hacer con esta de aquí, por ejemplo. 6 por 6, 36, 8 por 8, 64, 64 más 36 es 100, 10 al cuadrado de 100, 100 igual a 100, correcto, entonces válido. ¿Ya? Y de esa manera puedo jugar con los lazos anidados. Hay muchísimos ejemplos que se pueden hacer, ustedes pueden buscar en internet, pueden encontrar en internet, en libros, muchísimos ejemplos con los que pueden practicar. Creo que con estos conceptos, con estas ayudas pueden partir, porque el hecho es que con esto ustedes tengan la idea, pero de aquí, ojo, el trabajo es de ustedes, el trabajo es practicar, practicar y practicar, leer, practicar. Y de esa manera pueden aprender a programar en cualquier lenguaje de programación, no solo en Python, en muchos lenguajes de programación mucho más sofisticados y mucho más complejos. ¿Ya?
Entonces, bien, creo que hasta aquí ha llegado el capítulo del día de hoy. En el próximo capítulo ya trataremos listas. Entonces, bien, esto ha sido todo. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden dejarlo en la parte de abajo. Si les gustó el video, denle me gusta. No olviden suscribirse al canal para más contenido que vendrá también más adelante. Y como lo dije, esto ha sido todo. Pasen bien. Hasta la próxima.